Ok, entonces hoy continuamos con la serie. La próxima semana vamos a hacer una pausa a esta serie de lo que nadie predica o lo que no se predica habitualmente para hablar y celebrar la Biblia y la Reforma. Pero hoy vamos a continuar con este tema, con esta serie de lo que nadie predica. Y hoy tenemos un tema bien interesante, un tema complicado, un tema doloroso y un tema que espero que Dios hable mucho a nuestros corazones. Hoy le he llamado a este mensaje, ya les voy a contar por qué, si pueden pasar a la siguiente, porfa. De Dios al dolor y del dolor a Cristo. Y le he llamado así porque quiero empezar con Génesis. Cuando la Biblia empieza en Génesis capítulo 1, empieza diciendo en el principio Dios. Y nos está contando la Biblia la historia de Dios. No es la historia de nosotros, es la historia de Dios y lo que Dios ha hecho y quién es Dios. Y en medio de esa historia nos encontramos también la relación que tiene Dios con la humanidad. Entonces estamos integrados en esa historia, pero principalmente es la historia de Dios. Pero es una historia llena de cosas extraordinarias, maravillosas, hermosas, pero también algunas cuestiones dolorosas que nos encontramos ahí. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, si usted lee Génesis capítulo 1 y lee ese capítulo completo, lo primero que nos vamos a encontrar es un panorama espectacular. Un panorama hermoso, un panorama de Dios creando, un panorama donde el Señor dice varias veces que lo que Él va creando es bueno, es bueno, es bueno. Y vemos que no es un panorama lleno de dolor, ni de sufrimiento, ni de abuso, ni de vergüenza, ni de traumas, ni de violencia, sino que todo lo que vemos en el principio, en ese capítulo 1, es el hermoso diseño de Dios y el diseño original de las cosas. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31, después de que Dios ha hecho todo, dice, Dios vio todo lo que había hecho. Y dice, y era bueno en gran manera. No era solamente bueno, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Así empieza esta historia. Así empieza la historia de Dios. No nos encontramos en ese capítulo 1, que no sabemos a partir de la creación de Dios cuánto duró ese estado de diseño original, cuánto estuvimos disfrutando del paraíso en esa comunión perfecta con Dios. Pero lo que sí sabemos es que es un estado en el que no había violencia, no había abuso, no había vergüenza, no había manipulación, no había miedo, no había injusticia, no había lágrimas y no había dolor. Más bien lo que nos encontramos ahí es bellezas, dignidad, una identidad saludable de los seres humanos, armonía, amor, propósito, respeto, comunión con Dios, una relación sana entre el hombre y la mujer, una relación sana con la creación y una relación sana con Dios. Y eso es lo que nos encontramos en ese primer capítulo. Pero cuando nosotros volvemos a ver lo que tenemos alrededor de nosotros, nuestra realidad no se parece al diseño original de Dios. Y quiero leerle unos datos que van a ir dando luz por dónde va el tema de hoy. Dice que los casos notificados de violencia intrafamiliar pasaron de 9.400 casos en 2021 a 23.000 casos en 2024 en Costa Rica. Un aumento del 145%. En este mismo periodo, los casos de abuso físico dentro de los hogares aumentaron de 1.409 a 5.738. Los casos reportados de abuso psicológico pasaron de 2.364 a 4.312. Los abusos sexuales intrafamiliares crecieron de 1.245 a 4.054. En 2024, el 68.4% de los casos de violencia intrafamiliar reportados fueron mujeres como víctimas, mientras que en los hombres representaron el 32.4%.
En 2024, la Caja Costarricense del Seguro Social atendió 11.768 menores por abuso sexual, lo cual representa un incremento del 50% con respecto a 2022. En 2022, un sacerdote fue condenado a 20 años de prisión por abusar de un niño. Y hoy vemos que la iglesia usa versículos fuera de contexto para justificar dominio, miedo, control o pecados. También se tapan abusos, haciendo sentir a las víctimas que el abuso es culpa suya o que debe soportar para agradar a Dios. Se obliga a obedecer a las personas de la iglesia bajo amenaza espiritual de que Dios te castigará si no me obedeces. Y la iglesia calla abusos y protege a los abusadores en vez de proteger a las víctimas. Esa es la realidad que vivimos hoy en día. Y es una realidad que quise dar estos datos o estos argumentos de iglesia porque no pasa solo fuera de la iglesia. No pasa solo en las personas que no conocen al Señor. Y hoy vamos a hablar de este tema doloroso, delicado y sensible. Y es del abuso. Del abuso en general, el abuso sexual, el abuso emocional, el abuso espiritual y el abuso psicológico. Y queremos tocar estos temas porque son temas delicados que muchas personas han vivido, que muchas personas han sufrido y que en muchas ocasiones la iglesia nunca ha dado una esperanza para ellos y la iglesia nunca ha dado luz para ellos. Pero la Biblia nos habla claramente de estos temas y cuál es la perspectiva que Dios tiene acerca de esto. Entonces, en el principio, Dios tenía un diseño hermoso, pero ahora tenemos un entorno, un contexto de dolor. Y quiero leerles una historia en 2 de Samuel, capítulo 13, para que vean que la Biblia habla de estos temas y vamos a partir de esta historia extraer algunos principios que nos ayuden a trabajar mejor con el tema del abuso. Dice, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella se llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto, en Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a sus sirvientes y le ordenó, echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella.
Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era de costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza, y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por eso. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Señor, hoy tocando este tema tan doloroso, Señor, que ha afectado a tantas personas, que ha lastimado y ha herido a tantas personas, Señor. Te quiero pedir tu sabiduría, Señor, para poder hablar de esto. Te quiero pedir tu corazón, tu bondad y tu misericordia, Señor. Que en medio del dolor podamos encontrar esperanza en ti, Jesús. Que tu Espíritu Santo nos consuele y hable a nuestros corazones en medio de lo que estudiamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia es terrible. Es terriblemente dolorosa, pero se parece a la realidad que vivimos hoy. Y a veces uno dice, qué interesante que aparezca una historia de estas en la Biblia. Y es porque Dios quiere que nos demos cuenta que estas cosas no le pasan a Él por alto. Y que Él tiene contemplado absolutamente todo en su palabra. Y que Él quiere que de esto aprendamos, que de esto hablemos y que de esto corrijamos para no cometer los mismos errores. Hoy quiero hablar de 10 principios que extraigo de este texto. Y voy a hablar a aquellos que han sufrido abuso en algún momento de sus vidas, pero también voy a hablar a aquellos que han cometido un abuso en sus vidas, y voy a hablar también a la iglesia en general. Entonces, agarre para su saco, como dice. El primer principio que extraigo lo veo en los primeros versículos, y es que el abuso empieza en el corazón antes que en las acciones. Dice que Amnón se sentía enamorado de su hermanastra. Vemos acá cómo el abuso empieza en el corazón de él, como todo pecado, como lo vimos la semana pasada. Empieza con una idea, empieza con un pensamiento, empieza con un deseo que se desarrolla hasta convertirse en pecado. El deseo de querer estar con su hermana, el deseo de querer abusar de alguien, el deseo de querer abusar psicológicamente, espiritualmente, sexualmente, físicamente de alguien. Y ahí ese deseo se alimenta, como dice Santiago, nuestros propios deseos son los que nos llevan al pecado. Y vemos esto, que antes de que haya un abuso físico, ya en nuestro corazón hemos abusado de ese deseo que teníamos, de esa intención que se despertó y de esa voluntad que en algún momento se despertó. Entonces, tener mucho cuidado, porque a veces los pensamientos que hay en nuestro corazón, las emociones, los deseos que hay en nuestro corazón, los podemos ver como inofensivos. Pero si no son cuidados, pueden llegar a abusos como los que estamos viendo. Pueden llegar a pecados que no solamente dañan nuestra relación con Dios, sino que dejan consecuencias muy graves en las personas que están alrededor de nosotros. Lo que no se confronta y lo que no se trabaja en el corazón se manifiesta en el comportamiento. Lo que no se trabaja en el corazón se manifiesta en el comportamiento. Y normalmente se manifiesta de manera destructiva. El pecado nace en el corazón con un deseo y se convierte en pecado cuando no podemos poner un alto a ese deseo en nuestro corazón. Entonces aquí quiero hablar a cada uno de nosotros de que tengamos muchísimo cuidado y no creamos que estamos firmes en cuanto a que a mí no van a venir esos deseos, a mí no van a venir esos pensamientos, yo soy mucho más fuerte que eso. Porque debemos siempre estar alertas y confiar más en la gracia de Jesucristo que en nuestras propias fuerzas. Y confrontar diariamente
lo que hay en nuestro corazón, para que no se manifieste en estas tragedias. Lo segundo que veo es que a pesar de que Amnón tenía un deseo que incluso lo tenía enfermo, él no había llevado a cabo ninguna acción. Tampoco había planificado algo para llevar a cabo alguna acción, sino que es hasta una mala influencia que alimenta el deseo que hay en su corazón. Y ojo con esto, el segundo principio que veo acá es que hay malas influencias que alimentan el pecado. Jonadab, su primo, le dice, ¿cómo es posible que el hijo del rey no tenga lo que quiere tener? Usted puede hacer lo que le dé la gana, puede abusar de quien quiera por cumplir lo que usted quiere tener. Y entonces le planifica una estrategia de abuso. Le planifica una estrategia. Y es de mucho cuidado porque a veces nosotros estamos muy confiados de las personas que están alrededor de nosotros. Y a veces hay comentarios que dicen, ay, todas las mujeres son así, así hay que tratarlas. Todos los hombres son así, así hay que hablarles. Es que si no, ellos no entienden. Él es su esposo, usted tiene derecho. Ella es su esposa, usted tiene derecho aunque ella no quiera. Y ese puede ser un consejo que hasta ha salido a veces de pastores. Yo he escuchado a pastores o consejeros alentar a tener relaciones sexuales cuando hay una relación dañada solo porque es el derecho del esposo o de la esposa. Y eso es terrible. O peor, líderes, hermanos, amigos que encubren situaciones que se saben que van a pasar solo para no hacer un escándalo en la casa, solo para no hacer un escándalo en la familia, solo para no hacer un escándalo en la iglesia. Y dicen, yo sé que eso podría pasar porque he visto cosas, pero mejor no digo nada, o mejor no me meto. El silencio y el mal consejo siempre fortalecen al abusador. El silencio y el mal consejo siempre fortalecen al abusador y nunca fortalecen ni protegen a la víctima. Tenemos que saber elegir dónde escuchamos un consejo y tenemos que saber elegir qué cosas hay que callar y qué cosas no se pueden callar. El comportamiento de Jonadab deseado hubiera sido, Amnón, cálmese, yo voy a hablar esto con David. Cálmese, yo voy a hablar esto con David. El rey tiene que saber lo que está pasando con usted. Porque Tamar corre peligro. Así se protege a alguien. Así se cuida a un hermano. Así se cuida a alguien en la casa. Tercer principio que veo es que abuso es cualquier cosa que viole la voluntad, aunque no haya golpes, aunque no haya una violación. Tamar dice no. Ella dice no claramente. Y no es escuchada, es ignorada y su voluntad es violada. Y digo esto porque a veces nosotros pensamos que hay cosas que no son abuso porque no llegan a los extremos que estamos viendo en esta historia. Pero presionar emocionalmente a una pareja para tener intimidad podría ser abuso. Obligar a un hijo a callarse de algo que le está doliendo podría ser abuso. O decir frases típicas como si usted no hace esto, me voy. Si usted no hace esto, la dejo. Si usted no hace esto, Dios te va a castigar. Ese tipo de frases que a veces son tan naturales, violan la voluntad de las personas. Y no podemos permitirlas. Para los que están solteros, si su novio, novia, lo presiona a usted emocionalmente para tener relaciones sexuales, ponga un alto. Y si ese alto no es respetado, eso es abuso. Y yo le voy a decir algo, si usted me dice, ay, qué exagerado, yo prefiero que usted peque de exagerado en esto que de complaciente, de condescendiente. El abuso es violar la voluntad y eso significa que no siempre se ve. El abuso no siempre se ve. A veces
no nos damos cuenta de que alguien está siendo abusado psicológicamente, o emocionalmente, o afectivamente. Pero si usted siente, reconoce y sabe que su libertad está siendo violada, que su voluntad está siendo violada e irrespetada, hable, huya. Abuso no es solo una cuestión física. Ay, es que me dijo de todo, pero no me pegó. Ay, es que él me trató terrible y siempre me trata terrible, pero no me golpeó. Ay, no, pero es que yo lo dejé. Y estar justificando el abuso, sabiendo que es abuso, es muy peligroso. Otro principio que veo acá es que dolorosamente, después del abuso, vemos que viene el desprecio, viene la culpa y viene el abandono. Abno estaba enamorado y después de que la vio, dice el texto que la odió. La odió. Y ni siquiera tuvo el carácter, porque pudo haberlo hecho, de dignificarla y decir, me caso con ella. Y así la hubiera dignificado. Pero no, la expulsó, la echó, la expuso. Y prácticamente lo más apreciado que tenía una mujer en ese tiempo, que era su virginidad, se la quitó. Humillándola. Y así funciona hoy en día. Personas que contactan a otros, que los llaman para usarlos sexualmente y después los bloquean, los ignoran. Los más carajillos dirían los gostean. Un agresor que insulta a la víctima y además le dice que es culpa de ella. Ah, es que fue su culpa. Si usted no hubiera hecho eso, yo no le hubiera pegado. Si usted me hubiera hecho caso, yo no le hubiera pegado. Papás que maltratan así a sus hijos. Y que hacen sentir mal a sus hijos, culpables a sus hijos del enojo que no saben controlar. Porque una cosa es una corrección y una disciplina, y usted podrá estar a favor o en contra de que en esa disciplina o en esa corrección haya una nalgada. Hay un principio bíblico que dice castiga al hijo con vara, pero no dice que lo golpee violentamente. Y a veces los papás no manejan su ira ni su frustración ante las situaciones que viven sus hijos, que castigan abusando de ellos. Y justifican eso en que es que él es incontrolable. Es que nunca me hace caso. Es que ya es demasiado. Y no nos damos cuenta que los abusadores van formando nuevos abusadores. La violencia trae más violencia. Y lo más triste es lo que dice Tamar, que ella dice, me sería más doloroso que me eches a lo que ya hiciste. La vergüenza, el rechazo y la culpa profundizan mucho más la herida que el acto en sí. Quinto punto, es que todas las víctimas de abuso siempre cargan con consecuencias externas, pero también con consecuencias internas. Tamar dice que rasgó su vestido, se cubrió de ceniza y lloró a gritos. Hoy vemos niños con un miedo constante, con una ansiedad terrible, jóvenes que quieren quitarse la vida, jóvenes que se autolesionan, personas que pierden su identidad, su confianza, sus sueños, que no se pueden ver al espejo, que el trauma del abuso ha sido tan grande y tan doloroso que sienten asco de ellos mismos y sienten que su vida no es valiosa.
Estas son las consecuencias. No es solamente un acto específico que dure unos segundos. No es solamente un golpe que ya se le va a pasar el dolor y ya. No es solamente una palabra que ya se le va a olvidar y punto. El trauma que genera el abuso no termina cuando termina el acto. Si no es tratado, va creciendo y creciendo y creciendo y oscureciendo el corazón de las personas. El sexto principio que veo es que el silencio familiar o el silencio religioso lo único que hace es que multiplica el daño. Absalón le dice, cállese porque es su hermano. No digas nada porque es tu hermano. Hoy hay gente que dice, no diga nada porque es su esposo. No diga nada porque su mamá la va a matar. No le cuente a su mamá que su novio abusó de usted porque su mamá la mata. No le cuente a su papá la torta que usted se jaló o lo que le hicieron en la escuela. No le cuente eso al pastor. No hagamos un escándalo porque imagínese cómo va a quedar el pastor cuando se sepa esto. No hagamos un escándalo porque imagínese cómo va a quedar la iglesia. O ya la iglesia tiene demasiados casos de esto como para que contemos uno más. Hay que proteger la iglesia, hay que proteger a la familia, hay que proteger al papá, hay que proteger a la mamá. No lo acuse. Vea que es su profesor, vea que es su líder, vea que es su tío. El silencio nunca protege a nadie, solamente al abusador. No calle ningún abuso. No calle ningún abuso sin importar a la posición de la persona que haya abusado. Aquí todo el mundo tuvo miedo porque era el hijo del rey. Nunca callemos. Siempre tengamos una perspectiva de proteger. Séptimo principio. Y este le puse: cuando la autoridad no actúa, el pecado se propaga. Vemos ahí que la autoridad es David y David se entera, pero no hace absolutamente nada. Qué triste, es su hija. Y David, el rey, dice, se enojó demasiado. Pero usted termina de leer el texto y no hizo nada. Y lo más lamentable es que como él no hizo nada, el pecado siguió creciendo y esto termina de forma desastrosa. Esta historia ya es desastrosa, se pone peor. Se pone peor. Cuando la autoridad no actúa, el pecado crece y se multiplica. Papás que saben del abuso y se quedan quietos. Pastores que saben del abuso de un líder o tienen un líder abusador y no lo corrigen. Pastores o escuelas que resuelven internamente un caso de un profesor y un estudiante. Jefes que tapan agresiones en el trabajo para no echar a nadie, para no pagar despidos, para que no se haga un chisme público, para no hacerse virales en redes sociales. Si yo me enojo, pero no hago absolutamente nada, estoy siendo cómplice. A nadie le sirve su enojo. Necesitamos justicia. Justicia es lo que se demanda. Y si usted tiene la autoridad de actuar con justicia y remediar de alguna forma lo que ha pasado, actúe. Actúe. Porque de nada sirve que a usted esto le moleste. El octavo principio. Un corazón herido que no resuelve, que no sana, lo único que hace es buscar venganza y no redención. Dice el texto que Absalón se cayó, pero que odiaba a su hermano. Y la historia termina con que Absalón mata a su hermano. Entonces, imagínense que en la familia de uno, un hermano abusó del otro
y otro hermano mató al otro. Ese es el legado familiar. ¿Cuántas personas hoy están en cárceles por historias iguales a esta? Es que él abusó de mi hija y yo lo maté. Es que él abusó de mi hermana y yo lo maté. Es que ella abusó de mi sobrino y yo la maté. Es que mis papás eran demasiado violentos conmigo y yo los maté. Hijos que crecen odiando a sus padres por tener un padre abusivo. Mujeres que viven amargadas, endurecidas, enojadas con Dios porque se sienten abandonadas. Personas que no vuelven a una iglesia porque las lastimaron en una iglesia. Jóvenes que se quitan la vida. Jóvenes que se rebelan. Se vuelven violentos, criminales, porque nadie nunca los defendió. Nadie nunca los cuidó. Y esa es la realidad, donde no hay justicia, donde no hay redención, el corazón se endurece. El corazón continúa su camino hacia el pecado. El punto 9. Vemos que el abuso deja efectos generacionales y no se queda solamente en uno. Vemos la familia de David cómo sufre toda su familia. Hijos que repiten lo que vivieron con sus padres. Familias marcadas por secretos, por distanciamientos. No, nosotros no visitamos nunca a su tío. Nadie sabe por qué. Pero no se visita al tío. Yo no le hablo a mi papá. Y usted no va a conocer a su abuelo. Iglesias destrozadas que no se levantan porque encubren en lugar de sanar. Personas que se quedan en matrimonios por miedo y no por el pacto que establecieron con Cristo y con su esposo o su esposa. El abuso siempre deja efectos colaterales, es como una explosión nuclear que más allá del acto en sí empieza a permear y a dañar absolutamente todo si no se trata. Una herida no tratada de un pecado destruye muchísimo más de lo que se ve, destruye muchísimo más de lo obvio. Y el último principio es que Dios no oculta lo que los hombres esconden. Porque esta historia, seguramente David no quería que se conociera. Si yo fuera David, digo, cuente todo lo que ha pasado conmigo menos eso, por favor. Pero Dios no quiere que esto quede callado. Dios no oculta lo que hacen los hombres de Dios. Porque lamentablemente aquí, esto es una familia de Dios la que hace esto. Ya que Tamar le dice, van a decir que usted es como los insensatos de Israel. O sea, ¿qué está queriendo decir ellos? Nosotros no hacemos eso. Nosotros no somos una familia que hace esas cosas. O sea, era una familia que conocía a Dios. Y Dios no dice, yo voy a exponer solo pecados en mi palabra de los que no me conocían. No, Dios nos expone todo. Entonces hoy, donde las iglesias silencian, Dios va a exponer. Donde las familias tapan, Dios está viendo. Dios registra absolutamente todo, tiene cuenta absolutamente de todo y no oculta lo que nosotros los hombres ocultamos. Yo creo que para mí esta historia está escrita para que sepamos que Dios no aprueba ni tolera el abuso. Y cerrando la historia, dice el texto que Tamar quedó desconsolada, totalmente
desolada. Y esta historia es muy triste porque vemos que la historia continúa con un asesinato, después continúa con otros hechos que afectan el reino de David, que afectan a su familia, pero no nos encontramos nunca una restauración para Tamar. No nos encontramos redención. Y cuando yo leía eso, yo decía, qué maravilloso es que hoy nosotros tenemos a Cristo. Porque Tamar no tuvo a Jesús. Jesús es el contraste de esta historia. Jesús es la justicia de estas historias. Jesús es la redención de estas historias. Jesús es la restauración de estas historias. Donde hubo abuso, Cristo siempre trae restauración. Y hoy quiero leerle otra historia que contrasta lo que estamos viendo. Dice Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Traigo a colación esta historia, porque aunque es muy distinta a la de Tamar, esta es una mujer que también es violentada a su libertad. Porque es cierto que está en pecado, según los fariseos, pero es violentada su libertad al ser expuesta de esta manera, es violentada su libertad al ser traída a la fuerza, es violentada su libertad al querer ser usada religiosamente para hacerle una trampa a Cristo. A los fariseos les importa poco que ella sea adúltera. Lo que están es: usemos a esta mujer para capturar a Jesús. Entonces hay un uso, acusada por hombres hipócritas, una mujer sin defensa, una mujer sin voz y una mujer que está lista para morir sufriendo un abuso por las autoridades religiosas. Y Jesús hace lo que nadie hizo por Tamar. Jesús se pone en medio de ellos, desarma a los agresores, calla a los acusadores, no la avergüenza, y no solamente eso, le salva su vida, pero además le devuelve dignidad, le devuelve identidad y la hace sentir amada. ¿Dónde están los que te abusaban? Ni yo te condeno. Esa frase quita la vergüenza. Esa frase quita la culpa. Esa frase quita el dolor. Vete y no peques más. La redime para que continúe su vida libre del pecado que le hizo daño. Jesús no la abusa, Jesús no la humilla, Jesús no la culpa, Jesús no la esconde y Jesús no la abandona. Jesús interviene, la mira, la observa, la cubre con su palabra, la honra delante de todas las autoridades, expone su vida delante de las autoridades, la restaura delante de todos y la libera personalmente. Esta es la redención que encontramos en Cristo. Hoy quiero dar un mensaje a los que han sufrido abuso de alguna forma. Hace poco, hace mucho. Y es que en medio de lo que has pasado,
Cristo sí te ve. No estás siendo ignorada por Cristo. Cristo no te ignora. Cristo está ahí viendo y está cerca a pesar del dolor. Cristo no te abandona a pesar de lo que sufriste. Cristo no te culpa por lo que sufriste. Cristo te sana, Cristo te da descanso y Cristo te redime. Dice Lucas 4:8, cuando Jesús se declara a sí mismo el enviado de Dios, dice: el Espíritu del Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados. Él está aquí para sanarte. Él está aquí para sanar tu dolor, para sanar las heridas que sufriste por ese abuso, para sanar el dolor que sufriste por ese abandono, para sanar las heridas, la vergüenza y la culpa que provocó en vos cuando abusaron de ti. Tamar en esta historia quedó absolutamente desolada, pero esta no tiene que ser su historia. Su historia está ahora en Jesucristo. Nuevas criaturas somos en Cristo. También quiero dar un mensaje a todos aquellos que han abusado de alguien. El abuso es pecado, es violencia, es corrupción en el corazón y Dios aborrece esa violencia. Efesios 4:31 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, todos los gritos, insultos, así como toda malicia. Dios te rescató para que dejes de abusar de las personas. Dios te liberó de ti mismo y de tu pecado para que quites toda la malicia que hay en tu vida. No para que sigas tratando a las personas ni abusando de las personas. Para los esposos, y lo vimos en 1 de Pedro, convivan de manera comprensiva con sus esposas, como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Dejen de abusar de sus esposas. Y si usted es cristiano y conoce a alguien que está abusando de su esposa, ese es el mensaje que usted le tiene que dar. Deje de abusar de su esposa. Y Hechos dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Arrepiéntanse. Cambien el rumbo. Dejen de abusar. El arrepentimiento es la única salida. Dios te perdona, pero no te alcahuetea ni encubre tu pecado. No abuses de la gracia de Cristo abusando de otros. Ni de tus hijos, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de los miembros de la iglesia, ni de tus compañeros de trabajo, ni de tus subordinados en el trabajo. De nadie. Y para todos en general. Tal vez usted dice: yo nunca he abusado de nadie y nunca han abusado de mí. Este mensaje no es para mí. Tengo algo para usted también. No imite la conducta de David. No se quede callado. No se calle y guarde el rencor como Absalón. Y jamás dé un consejo como el que da Jonadab. Tenemos un rol en esta historia. Nuestra historia es la de proteger a Tamar.
Nuestra historia, nuestro rol es la de confrontar a Amnón. Nuestro rol es el de romper el silencio y decirle a Jonadab, ¿usted es un mongolito o qué? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Nuestro rol es sanar el corazón de Absalón para que no matara a su hermano. Nuestro rol es representar a Cristo, hacer lo que Cristo hizo con la mujer expuesta delante de los fariseos. Ofrecer gracia a Tamar, ofrecer gracia y confrontar a Amnón, ofrecer sanidad y redención a Absalón. Decirle a David que se ponga los pantalones y actúe como un buen rey y un buen padre. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. Ese es su rol. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. Lleven unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Iglesia, en medio de este mensaje tan doloroso, quiero que nos quedemos con que Cristo redime todo lo que está roto. Que Cristo restaura todo lo que ha sido dañado. Si hoy usted está quebrantado y roto por el abuso que cometiste, porque has abusado de alguien, hoy Dios te está invitando a arrepentirte. Hoy Dios te está invitando a cambiar. Y si estás roto porque han abusado de ti, 5 cosas te digo. 1. Cristo llevó el abuso sobre sí mismo. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo rompe ese ciclo de dolor. El Señor viene a anunciar el evangelio a los pobres, viene a redimir a los afligidos, viene a dar libertad a los cautivos, viene a recuperar la vista de los ciegos y viene a poner en libertad a los oprimidos. Cristo restaura tu identidad perdida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cristo sana lo que otros destruyeron. Salmo 147:3. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y finalmente, con un pasaje hermoso termino y quiero que esta sea su esperanza. Y es Apocalipsis 21:4, que dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En Génesis capítulo 1, versículo 31 empieza la historia, Dios diciendo, y todo era muy, muy bueno. Y a pesar del dolor de todo este trayecto, Cristo lo redime todo para que termine la historia diciendo, no habrá más dolor, Él hará todas las cosas nuevas. Y esa es nuestra esperanza. Yo quiero hoy pedir, invitar, si me la puedes pasar, a que si alguien aquí ha sido abusado, rechazado, usado, silenciado, quebrantado, no se quede desolado, por favor.
No te quedes como Tamar. Cristo quiere redimirte, quiere levantarte, quiere sanarte, quiere devolverte tu dignidad, quiere restaurar lo que te quitaron. Y si usted necesita oración, si usted necesita consuelo, si usted necesita comenzar un proceso de restauración con respecto a este tema, hoy es el día, no se quede callado. No se quede en el silencio que otros quisieron que usted se quedara. Hoy Cristo quiere romper con esa carga que has cargado por tantos años. Hoy Jesucristo te abraza y te dice: aquí estoy para limpiarte, para redimirte, para abrazarte, para restaurarte, para limpiar tu cuerpo, para limpiar tus pensamientos, para que te sientas amado o amada. No estás solo, no estás sola. Cristo te entiende. Cristo sufrió abusos. Cristo sufrió violencia. Él entiende tu dolor. Él entiende lo que duelen las palabras. Él entiende lo que duelen esos recuerdos. Él entiende lo que duele, lo que atravesaste. Y hoy te abraza para redimirte. No es tu culpa. No tienes que quedarte callado. Él sana todas tus heridas. Él pagó por vos para que tengas libertad, para que tengas paz. Él quiere darte una vida nueva, una mente nueva. Él quiere renovarte. Y eres nueva criatura en Cristo Jesús. Eres libre de ese pasado. Eres libre de esa violencia. Eres libre de esa agresión. Eres libre de toda condenación. Eres libre en Jesucristo. Él te ama. Él te bendice. Él te guarda. Él te protege. Él está para ti. Para consolarte y redimirte. Si tal vez has herido, lastimado, hablado con violencia, controlado, manipulado, abusado de alguien, si en esta historia tu rol es más parecido al de Amnón o al de Absalón que al de Tamar, Dios no te condena con odio, pero no quiere que sigas siendo igual. El Señor te ama, pero no quiere que abuses de los demás. El Señor te ama y te redime para que seas libre de tu pecado. El Señor te está llamando hoy a tiempo para que te arrepientas, para que cambies el rumbo y para que pidas perdón, para que dejes de encubrir el abuso.
Hoy es el día de confesar, de aceptar, de abrir los ojos y decir: yo he abusado y quiero pedir perdón y me arrepiento de lo que he hecho. Y arrepentirse no es sentirse culpable y pobrecito yo. Arrepentirse es decir: hasta aquí, hoy cambio la dirección de mi vida. Por favor, si hoy Dios te está confrontando con esto en tu corazón, no endurezcas el corazón. No te hagas el que no es con vos. Aproveche la invitación de Cristo a arrepentirse, la misericordia mostrada en Cristo del arrepentimiento. Señor Jesús, redímenos, por favor, Señor. Redímenos. Que venga a nosotros tu reino. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y que en nuestros corazones se haga tu voluntad. Quita de nuestros corazones, Señor, estos deseos pecaminosos, abusivos, corruptos, que dañan a los que están alrededor de nosotros. Te pedimos perdón por abusar de tu creación, por abusar de tus hijos e hijas, por abusar de los que amas y por los cuales diste la vida. Te pedimos perdón por ser desobedientes, por haber abusado de nuestros hijos, por haber abusado de nuestros padres, por haber abusado de nuestra esposa o de nuestro esposo, por haber abusado de un compañero, por haber abusado de una amiga, de un amigo, por haber abusado de un conocido. Perdón, Jesús, por aprovechar nuestra posición para hacer daño, por pensar que en nuestra posición podíamos hacer lo que queríamos. Perdónanos, Jesús. Limpia nuestra maldad. Borra nuestro pecado, Señor. Señor, redime a todos aquellos que han sufrido abuso. Restaura sus vidas, Jesús. Restaura sus corazones, por favor. Señor, quita toda culpa. Quita toda condenación que ellos se han puesto o que sus abusadores han puesto sobre ellos. Quita todo odio y rencor y todo pensamiento perverso que haya en sus corazones en contra de aquellos que les hicieron daño. Señor, limpia sus mentes. Señor, lava sus corazones. Lava su cuerpo. Abrázalo, Señor. Redímelo, Señor. Restáuralo, Señor. Que ellos puedan perdonar. Que ellos puedan restaurar. Que tu nombre sea exaltado en esta área de sus vidas y que ellos sean limpiados. Que ninguno de ellos, Señor, quede desconsolado. Que te tengan a ti para ser abrazados, amados y restaurados, Señor. Guárdalos con tu sangre, guárdalos con tu amor, guárdalos con tu cuidado, hazlos sentir el amor que tienes para ellos. En el nombre poderoso
Cristo Jesús.